Bienvenidos nuevamente a la azotehuela y al rinconcito de películas y series, donde como siempre estaremos haciendo reseñas, críticas y demás, pues de lo más importante que esté en el momento. Y bueno, sin duda alguna, uno que estuvo hablando todo el mundo durante el fin de semana es del final de temporada de Stranger Things. Ya, por fin la cuarta temporada terminó, que sin duda dejó con un gran sabor de boca a muchos fanáticos, ya que, pues sí, todos estaban diciendo que ya chole, que ya era lo mismo, que la tercera pues había decaído bastante, pero sin duda alguna esta cuarta temporada de Stranger Things dio un levantón y dio una gran historia en relación a muchos de los personajes. Vamos a intentar no dar tantos spoilers, pero tengan mucho cuidado porque seguramente vamos a hablar de ellos. Y pues nos vamos a enfocar pues también a estos ya últimos momentos. Recuerden que quedaron nada más 2 episodios que pues sí fueron bastante largos. Mucha gente se quejaba de eso, de que duraron bastante. El último pues 2 horas 20 minutos aproximadamente. Entonces fue algo bastante mortal esta situación. Además, algo muy interesante de esta temporada es que se dividió en varias historias, no fue una conjunta como antes se veía. Ahora sí hubo una separación en los personajes y lo que estaban viviendo. Así que vamos de menor a mayor, como yo lo pienso que estuvo y la calidad que tuvo pues estas historias. La primera y la que estuvo más floja de todos pues fue este trayecto, este camino que tuvo Will, Finn, el hermano de los Byers, Jonathan y el chico de la pizza. Sin duda este fue el más carismático de todos y sin duda fue el que dio pues este refresh, este nuevo personaje que bueno que no murió, porque recordemos que estos secundarios siempre terminan perdiendo la vida como algunos otros, que espero no adelantar mucho, pero ya, también muchos a estas alturas ya deberían de haber terminado la serie. Pero bueno, continuamos. Sin duda alguna, este es un viaje que pues es de los más flojos. La verdad es que nada más es esta búsqueda por 11 que no aporta nada más, pero que es el que tiene un poco más la carga emotiva, aunque se pierde mucho porque no le dieron mucha relevancia. Desde la temporada pasada se está denotando la cuestión de la sexualidad de Will, que tiene un súper amor por su mejor amigo y que pues al final de cuentas es otra época, es muy difícil salir del closet más con una persona que es como la que más has querido y todo. Entonces este es uno de los puntos más relevantes, pero sin duda alguna se pierde con las demás historias que tienen más impacto y tienen muchísimo más energía. La otra historia, que sin duda alguna esta primera parte para mí fue la más tediosa, la más aburrida y la que se pudo haber cortado más, fue la cuestión de la prisión de Rusia, que pues recordemos que ahí está encerrado este Hopper y Joyce y Murray intentan buscar ayudarlo, les da un giro de tuercas al finalizar y pues termina, irónicamente termina siendo una de las más importantes y además que tiene también un poco más de corazón que las otras. O sea, creo que en estos últimos 2 episodios se redimió esa historia y que una que para mí era de las más tediosas de ver, o que eran estos saltos que luego eran muy raros en la cuestión del ritmo de la serie. Esta parte, estos enfrentamientos que se dan en Rusia son al final muy buenos y muy entretenidos. Algo que, como les digo, en este viaje que tiene Joyce al buscar llegar a Hopper, o que Hopper regrese a Estados Unidos, era de lo más aburrido y tedioso para mi caso en la primera parte. El siguiente de más relevancia y sin duda el que tuvo un mejor ritmo en toda esta cuarta temporada fue esta parte de Hawkins, que es pues el descubrimiento de Vecna, el enfrentamiento, todo esto que se va desarrollando. También sin duda alguna el personaje secundario que es Eddie Munson, que seguro todos se enamoraron al final. Y pues aquí se repitió un poco una fórmula de Stranger Things que si no lo han visto pues van a decir chale, pero que lo utilizan muy bien, esta forma de encariñarte con un personaje secundario que en los primeros episodios parece ser pues una persona cualquiera, uno que va a pasar y que termina trascendiendo. Es bastante interesante, es muy bonito esta forma de que van construyendo y que hacen que generes empatía con un personaje. Y pues también recordemos que está en esta parte la cuestión de Dustin, Lucas, está
Max, que sin duda es una de los personajes que a mí siempre me han encantado desde que llegó a Stranger Things. Esta chica ruda, esta chica que también tiene muchos problemas internos. Recordemos que la temporada pasada perdió a su hermano, pero también era un hermano que se llevaba muy bien, que digamos, con él. Entonces aquí se ve un poco este proceso de luto, este proceso de enfrentamiento entre las emociones, y que pues recordemos que Vecna se aprovecha. Entonces este desarrollo que se da en Hawkins es muy interesante. Primero, principalmente entre Eddie y esta Sadie. Y bueno, Sadie es la que hace el personaje de Max. Y bueno, sin duda alguna, este intento de regreso de relación que se ve desde la primera parte, que es esta Nancy con Steve Harrington, sin duda alguna es de las mejores. Otro personaje que siempre se está llevando la serie es obviamente Steve Harrington, que es interpretado por John Kerry. La verdad es que es uno de los personajes que todo el mundo temía que le iba a pasar en esta segunda parte. Que hay momentos en los que estás diciendo, ya voy a dejar de ver esta serie si Steve le pasa algo funesto. Pero bueno, pues adelanto que pues, mucha gente todavía no lo puede ver. Pero pues es una de esta parte, esta historia de Hawkins y cómo se va relacionando Vecna y los demás enemigos pasados, es una de las partes más interesantes de esta cuarta temporada, y que sin duda fue la que levantó mucho más. Fue este cambio, como la fórmula de Hawkins ya se estaba desgastando, pero la pudieron salvar con un buen guión, con un buen cambio de personajes, con este antagonista. Fue, creo que, de las mejores partes, y que le dio este refresh o este buscar que no se volviera obsoleto lo que Hawkins y todo lo demás para la serie. Y sin duda alguna, pues una de las partes más importantes, el desarrollo, y que siempre ha llevado la serie a puntos muy altos, es 11, que pues recordemos que es Millie Bobby Brown. Aquí vemos completamente su historia, quién es 11, por qué es 11. Te hablan ya completamente, y creo que es algo muy interesante de esta temporada, la cuestión del laboratorio. ¿Qué sucede en este laboratorio? ¿Por qué existe este laboratorio? ¿Y qué originó a estos niños con superpoderes? Porque recordemos que en la parte 1 te hablan ya, los vemos que todos tienen pues un motivo, o están haciendo un entrenamiento según esto para enfrentar. Recordemos que Stranger Things se pues enfoca un poco en la cuestión de la Guerra Fría. Entonces enfrentamiento hablado que se da entre Rusia y Estados Unidos, pero que aquí se da como un contexto sobrenatural, científico, de que sí están buscando una forma de atacarse. Entonces pues ellos son parte de todo este laboratorio de Hawkins. Te va hablando mucho más de la historia. Pues también recordemos que en la parte 1 te dicen quién es Vecna, y que Vecna o Henry es uno de los principales en toda la elaboración tanto de la historia como la forma de forjarse 11 en toda esta historia. Ahora pues llegamos al enfrentamiento. Obviamente hay un enfrentamiento, hay una forma de desarrollar todas estas historias y de unirse. Es muy interesante, es muy padre esta fórmula. Vemos obviamente un enfrentamiento entre 11 y Vecna. Eso, aunque sea un spoiler, es algo súper obvio. Vemos sacrificios, cosas que antes eran más seguros. Recordemos que siempre que Will, que siempre era como la víctima, ese caballito de Troya que se iba a sacrificar, hasta cierto punto te daban una seguridad de lo que iba a pasar, o que pues no era tan arriesgado. En esta cuarta temporada sí hay grandes riesgos. Los personajes se enfrentan a grandes riesgos. Recordemos pues esta relación entre Max y Lucas. Pues al final rompe un poco corazones, destruye ilusiones, pero te dan muchísimo más ganas de ver que continúa. Y bueno, como les digo, el enfrentamiento de 11 y Vecna, creo que a ese sí le faltó más punch. Estás enfrentándote por primera ocasión al gran enemigo, al que originó todo, al que te forjó, a la que te generó un gran trauma,
y faltó, estaba iniciando bien este enfrentamiento y luego se pierde. Siento que si este enfrentamiento final queda muy pálido, pero ¿por qué? Porque bueno, es algo que seguramente van a ver y que es un poco más obvio porque ya sabíamos que va a existir una quinta temporada de Stranger Things, va a ser la última y el desenlace de la cuarta realmente es un gran paso a la quinta temporada. Esta vez no hay un cierre como tal, se da una continuación. Eso sí, hay grandes rumores, creo que no se ha confirmado oficialmente, pero se va a dar un salto de tiempo de la cuarta a la quinta temporada. No va a ser algo tan próximo. Recordemos que generalmente entre cada una de Stranger Things pasa 6 meses, un año. Lo que dijeron en esta cuarta temporada es que solamente habían pasado 2 años desde lo que sucedió en la primera con la cuarta, entonces pues es relativo, pero pues siempre es entre 6 y un año la diferencia entre cada temporada. En esta, aunque se va a dar el salto, te da el pie de lo que va a pasar, un gran enfrentamiento, como dicen en los teasers, Hawkins ya no va a ser lo mismo, pero sin duda alguna, esto mismo que están haciendo la delación de la quinta temporada, le dio, o más bien le quitó mucha fuerza al final de la cuarta. Sí te dan muchas expectativas de lo que podrá ser la quinta, pero pues pierde. Y recordemos que los últimos 2 episodios de Stranger Things de esta cuarta temporada estaban hirviendo. Todo el mundo estaba esperando qué iba a pasar, qué iba a ocurrir. Y sin duda alguna baja muchísimo toda esta expectativa, pues porque quieren hacer este gran puente para el gran evento que será la quinta temporada. Entonces, pues del 1 al 5, ¿cuánto yo le doy al final de la cuarta temporada de Stranger Things? Sin duda alguna le doy un 3.5. Generó grandes expectativas. Las historias fueron muy grandes. Le dieron este refresh a Stranger Things que estaba decayendo en la tercera temporada. Le dio una gran historia, un mayor contexto a todos los personajes. Principalmente al de 11, que era el que estaba un poco más oculto, que no tenía un mayor trasfondo. Se conoce todo lo que pasó en la vida de 11 antes de la primera temporada. Pues recordemos que el villanazo que es Vecna, pero sin duda alguna el enfrentamiento queda de ver mucho. Las historias se entrelazan de una forma muy interesante, pero no termina de cuajar este último enfrentamiento y por lo cual pues baja mucho las expectativas de ver los últimos episodios y principalmente porque duran mucho. En algún momento sí te van a pesar. He escuchado a mucha gente que sí le pesa ver 2 horas y cachito, y más si las ves de corrido, pues ya son casi 4 horas de ver 2 episodios. A lo mejor mucha gente estuvo criticando que pues era necesario dividirlo en más, o a lo mejor quitar ciertas cosas. Les recuerdo que yo pues no me agradó mucho esta como parte, esta historia de Rusia. Yo le hubiera quitado más tiempo. Eso a lo mejor también los cortes de las historias no estuvieron bien estructurados. De repente sí rompían mucho con la tensión que se estaba generando una historia previa. Entonces yo creo que ahí les faltó mucho toda esta cuestión de cómo estar ensamblando las historias para llegar al final. Y también el enfrentamiento final pues sí queda mucho a deber. Hay muchas emociones porque, como les digo, en esta cuarta temporada es más seria, es más adulta. No es esta seguridad que daban en las anteriores de que todos iban a salir ilesos. En esto sí hay mucho sufrimiento al final de la temporada, si les tengo que dar ese spoiler. Pero al final de cuentas, en cuestión de historia y guión y demás, sí elevó mucho esta cuarta temporada. El final se les fue un poco de las manos, no pudieron concretar, no le dieron un gran punch, pero sin duda alguna esos 2 últimos episodios valen mucho la pena. ¿Y por qué? Porque también es una gran antesala al gran evento que va a ser la quinta temporada de Stranger Things. Así que pues ustedes nos pueden comentar qué les gustó, qué no les gustó. Recordemos también a Eddie, que fue uno de los grandes personajes, que pues también les digo que repite un poco la fórmula que se ha dado con estos personajes secundarios. No les quiero decir, pero pues algunos ya sabrán qué onda. Pueden comentarnos esas escenas de mientras que están enfrentándose a los grandes peligros del Upside Down.
y muchísimo más. El contexto de la historia de Once, que fue una de las que más me gustó a mí. Este refresh que se da en Hawkins y que te ayuda mucho a tener ganas de seguir viendo, que a lo mejor dices ya Hawkins chale, pero no en esta cuarta temporada. Te vuelven a decir por qué es tan importante este pueblito y mucho más. Entonces, pues ustedes también pueden comentar si están de acuerdo, si no, qué les gustaría quitar de estos últimos episodios o de general de la cuarta temporada. Y como les digo, en este caso, pues para mí es muy buena temporada. Sí le da un gran cambio a Stranger Things, uno más adulto, uno más serio, también con tintes más de terror, que era lo que pues yo creo que buscaban desde las primeras 3 temporadas, pero que sin duda alguna también le faltó muchas cosas en estos últimos minutos, que nada más quieren hacer un gran puente para la quinta. Entonces, pues recuerden que nos pueden decir qué quieren que recomendemos, cuáles series, que hagamos review y demás, para que ustedes estén seguros de ver o no ver esa serie o película. Así que recuerden, están en la azotehuela y no se pierdan de más noticias de entretenimiento, cine, política y demás aquí. Así que suscríbanse, denle like a todas nuestras redes sociales y los esperamos.